Empecé, pues como todos los niños, con el sueño de empezar en el barrio. A partir de ahí entré en la cantera del Real Madrid con 13 años, en categoría infantil. Conseguí debutar en las 3 competiciones con el Real Madrid, con el primer equipo. Y a partir de ahí, pues me abro un poco al fútbol profesional. ¿Has notado tú ese cambio de cuando empezaste, de que antes, por ejemplo, el que necesitaba esa ayuda mental era como a lo mejor el raro, y ahora está todo mucho más abierto y es como ahora es necesaria esa ayuda? Yo recuerdo cuando empecé en la cantera del Madrid, ya empezábamos a tener algún contacto con psicólogos. Cualquier jugador que tú ahora cojas del División de Honor, Real Madrid, Atlético de Madrid, tiene potencial Primera División. ¿Por qué hay tanto jugador que no llega? Es verdad que yo hace años, también un poco porque generacionalmente vamos cambiando, sí sentía que los jóvenes estaban más abiertos a resistir, a trabajar, a persistir, a que no se le diesen las cosas de manera tan fácil. Creo que ahora, por las redes sociales y por pues un poco el mundo en el que vivimos, todo lo quieren muy rápido, es decir, no tienen paciencia para conseguir las cosas. ¿Qué jugador así, qué compañero has tenido que dijeras, este tío qué fuerte mentalmente es? Yo el tiempo que estuve en el Madrid, piensa que yo era muy joven, tenía pues eso, 19, 20 años cuando alternaba con primer equipo, y al final no es casualidad que estén ciertos jugadores durante muchos años en el, para mí, mejor equipo del mundo. Y veías a jugadores, ya ha dicho Raúl, pero ves a Michel Salgado, ves a Cannavaro, ves a Van Nistelrooy, ves a Gaby Heinze, ves a prácticamente todo. Muy buenos días, mindfutboleros y mindfutboleras. Bienvenidos a este espacio de Fútbol Mentoring, donde traemos invitados pues, de la talla como el invitado que tenemos hoy, que es Alberto Bueno, un crack, Alberto Bueno. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y tenemos, por supuesto, también por aquí a Tony Calvo y a Alberto Moral, ya sabéis, los propietarios de la empresa de representación Sporty Spain, que también nos van a acompañar. Muy buenos días. Buenos días, Iván. Buenos días, Iván. Buenos días, Y por supuesto Alberto. aquí está Iván Albarrán, un servidor que va a ser un poco el encargado de llevarse todo lo que hablemos por aquí a esa parte mental y emocional que tanto nos apasiona en este mundo de Mind Football y en estos espacios de fútbol mentoring, ¿vale? Ya sabéis que nuestro objetivo principal es aportaros el máximo valor posible en esa línea en el menor tiempo posible. Y bueno, por supuesto, comenzamos ya, porque aquí ya sabéis que enseguida me empieza a oler a fútbol. Me empieza a oler a fútbol aquí, así que vamos con Alberto. Bueno, Alberto, nos encanta que os presentéis un poquito vosotros, ¿vale? Así que te doy la palabra y tú nos cuentas quién es Alberto Bueno, aunque no sé si habrá alguno que le guste el fútbol que no lo conozca, pero oye, te dejo la palabra y tú dices. Bueno, pues Alberto Bueno es más públicamente un jugador de fútbol que ha estado pues creciendo y consiguiendo el sueño de ser futbolista profesional, que lo ha conseguido desarrollar en España y en otros países, pero que fuera de ahí es un tipo que me considero un tipo normal, familiar, cercano, amigos de mis amigos, y un tipo trabajador en el cual, pues, o el cual, después de esa carrera futbolística, pues ahora mismo estoy vinculado un poco a la rama de entrenar como entrenador, y también un poco a los medios de comunicación. Así que bueno, aprendiendo cada día, que yo creo que cada día se aprende una cosa nueva. Qué bueno, abierto a aprender, qué maravilla. Eso habla de los grandes, ¿eh? Al final siempre es un continuo aprendizaje, tanto la vida como el fútbol. Y guay. ¿Nos puedes decir para alguien que a lo mejor no te conozca algún equipo en los que hayas militado y dónde estás ahora entrenando? Sí, empecé, pues como todos los niños, con el sueño de empezar en el barrio. A partir de ahí entré en la cantera del Real Madrid con 13 años, en categoría infantil. Conseguí debutar en las 3 categorías, en las 3 competiciones con el Real Madrid, con el primer equipo. Y a partir de ahí, pues me abro un poco al fútbol profesional. Mi primer equipo en primera después del Madrid fue Real Valladolid. He pasado aquí en España por Málaga, Leganés, Granada, Rayo Vallecano, que es un equipo muy especial para mí, y acabé en Algeciras, aquí en España. Y fuera he estado en otros 3 países más: en Portugal jugando en Boavista y en Oporto, en Inglaterra jugando en Derby County, y en Grecia jugando en Bolos y en Ionikos. Espero que no me haya dejado ningún equipo, porque es verdad que he tocado bastantes, pero sí he tenido ahí bastantes vueltas por ahí. Ahí en nada, ¿eh? Ahí en nada. Se dice pronto, pero ojo la carrera de Alberto Bueno, qué guay. Pues nada, fenomenal, Alberto. Y ahora estás de entrenador, cuéntanos.
Ahora estoy en el Rayo Majadahonda. Empecé hace 2 añitos y medio prácticamente. Empecé en categoría infantil, echando una mano a un primer entrenador porque ya tenía ese gustito por saber un poco y entender más acerca del propio juego. Ya en mis últimos años como futbolista ya tenía ese gusto, lo hacía saber a compañeros y a cuerpo técnico. Unos pues se abrían y se brindaban más a facilitarte ciertas cosas, otros eran un poco más reacios y ya te digo, estuve en Infantil B, cadete A y este año estoy en Juvenil B, así que tratando con chicos en una etapa y en una edad bonita, a la vez que difícil, pero muy ilusionado. Qué bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por hacer esta presentación. Creo que ahora ya, si había alguien que no te conocía, ya te conoce un poquito más y más de cerca. Y nada, nos metemos ya con un poco con este espacio de fútbol mentoring, donde, pues bueno, la primera pregunta es obligada por aquí. O sea, al final, alguien que tiene una carrera como tú a nivel futbolístico, a nivel deportivo, ¿cuánta importancia crees que tiene esa gestión de la parte mental y la parte emocional, por supuesto, en el rendimiento de un futbolista? A ver, para mí hay una parte obviamente que es talento y trabajo, es decir, que en el día a día pues te acompañes ser una persona sacrificada, constante, que tengas esa capacidad de ser resiliente para seguir mejorando. Obviamente el talento tiene que estar, obviamente se puede trabajar el talento, pero también una parte natural y propia de cada jugador. Y luego, obviamente, está esa parte mental que cada vez la estamos descubriendo más. Es verdad que antiguamente, digamos, era un desconocido, incluso nos tratábamos de que no estábamos bien y cuando realmente nos apoyamos un poco ahora en la parte de cuanto mejor mentalmente estamos, más vamos a rendir. Y creo que ahí pues va un poquito también de la mano e intentar ser una persona más o menos racional, es decir, que entender buenos y malos momentos, entender que no todo va a salir bien y yo soy de las personas que pienso que en los peores momentos es cuando más aprendizaje hay, es decir, cuando más cosas se pueden sacar buenas si haces un pequeño análisis para intentar sacar esa parte. Qué bueno, me encanta. Hablas ahí de como de naturalizar los malos momentos, incluso sacar un poco, verlos como una oportunidad desde de la que crecer. Jolín, me encanta, me encanta. De lo que has dicho, Alberto, ¿has notado tú ese cambio de cuando empezaste, de que antes, por ejemplo, el que necesitaba esa ayuda mental era como a lo mejor el raro y ahora está todo mucho más abierto y es como ahora es necesaria esa ayuda? Yo recuerdo cuando empecé en la cantera del Madrid, ya empezábamos a tener algún contacto con psicólogos, personas que nos intentaban un poco hacernos descubrir mejor, es decir, que nos entendiésemos, digamos, cómo éramos y sobre todo esa gestión un poco también de grupos, de vestuario, de personas, porque al fin y al cabo yo creo que tanto cuando estás dentro como jugador como cuando ahora mismo estás en el prisma de entrenador, lo más complejo es gestionar, digamos, un grupo. A partir de ahí creo que se ha naturalizado, creo que ahora mismo muchas personas se apoyan en esa pata para intentar, igual que te aporta la parte de la nutrición o la parte del descanso, la propia pata del entrenamiento, esta parte un poco más mental, creo que también nos aporta y que hemos abierto la cabeza un poco a decir, oye, es súper importante que eso esté. Claro, Jolín. porque nosotros, Alberto, o sea, nos volcamos un poquito en todo esto. Como bien sabes, cogemos muchos chicos a veces en edad de 15, 16, 17 años y evidentemente, sobre todo en canteras, como tú bien has dicho donde has estado tú, que nosotros lo hemos mamado también ahí, eh, cualquier jugador que tú ahora cojas del División de Honor, Real Madrid, Atlético de Madrid, equipos top, tiene potencial primera división. Eso es así. Sí. Y claro, al final nosotros decíamos el por qué hay tanto jugador que no llega, tantísimo jugador, y creemos, y de hecho, o sea, estamos concienciados que es así, que una parte importante, evidentemente luego hay lesiones, hay cosas externas que se te pueden escapar, pero hay una parte importante que es esa mentalidad, como nosotros le llamamos aquí, mentalidad de élite, o sea, el estar preparado para que vengan malos momentos, el gestionar la frustración, el error, como dice a veces Iván, el error, o sea, el miedo al error, y todas esas cosas creemos que pueden ayudar. Yo no sé si tú estás de acuerdo en eso, ¿sabes? Sí, a ver, has nombrado muchísimas cosas, es decir, y muchas cosas importantes que podríamos estar aquí hablando y debatiendo durante mucho tiempo. Es verdad que yo hace años, también un poco porque generacionalmente vamos cambiando, es decir, que las personas vamos modificando, sí sentía, y esto es una opinión personal, que los jóvenes estaban
a ver cómo puedo decirlo, estaban más abiertos a resistir, a trabajar, a persistir, a que no se le diesen las cosas de manera tan fácil. Creo que ahora, y por todo lo que nos rodea, y por las redes sociales, y por pues, un poco el mundo en el que vivimos, todo lo quieren muy rápido, es decir, no tienen paciencia para conseguir las cosas. Y todo es un proceso, es decir, hay algunos elegidos, por ejemplo, estamos viendo a Lamine Yamal, que es un auténtico fenómeno porque a nada tan temprana tiene la madurez y tiene la sabiduría y tiene el talento de juntarse con los más mayores, pero realmente eso es un caso muy puntual. El resto va quemando etapas, algunos dan algún salto importante que hace, bueno, pues que pase esa prueba, pero al final los pasos y las etapas están para cumplirlas y para aprender de cada etapa. Ahí muchas veces los entornos, la familia, los amigos, la propia persona son parte fundamental para que la línea sea una línea constante y que no haya muchos vaivenes que le hagan desviarse del foco. Yo creo que en esto, Alberto, algo que has dicho tú esencial es que, claro, están súper accesibles las redes sociales y al final, en otras épocas, pues oye, tú a la hora de compararte, pues te comparabas con el mejor de tu bloque y sin embargo ahora tienes a golpe de clic el ver a los mejores del mundo en todas las áreas y a como normalizar un caso como lo que tú has dicho, como lo de Lamine Yamal, ¿no? Parece que yo tengo, yo qué sé, 12 años y veo que Lamine llega, yo que sé, con 16 años a liar las que lía y como que me entran las prisas y si empiezo a cumplir años y hago 12, 13, 14 y veo que no estoy, yo que sé, ya en una cantera grande, en un tal, me come por dentro o creo que ya no puede ser cuando perdemos por la perspectiva por completo, ¿no? ¿No te da esa sensación de que al final, y eso también nos crea también mucha inseguridad, ¿no? Porque, claro, Sí. me da la sensación de que cada vez que abro el móvil veo a gente que hace unas locuras, pues con el balón, unos jugadores, un tal, que antes no teníamos tanto acceso a eso. ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo lo vivís Sí, a ver, vosotros? es verdad que el compararse no es bueno, pero no es bueno prácticamente en ningún ámbito de la vida. Al fin y al cabo, cada uno sigue su camino, unos llegan antes, unos llegan más tarde, unos realmente el talento se antepone al trabajo, cosa que es muy raro, y la mayoría de las veces ese trabajo constante es capaz de superar y anteponerse al talento. Eh, es verdad que ahora mismo tenemos herramientas que yo creo que las tenemos que poner de nuestro lado, es decir, el ser capaz de ver a un jugador de Kazajistán que hace unas skills increíbles, te hace aprender, es decir, puedes fijarte para reproducirlas o para sacar nuevas ideas, y más los chicos que tienen tanta creatividad, porque igual te digo que hemos ido para mí a peor en algunas cosas, pero también los chicos son más creativos. Bueno, pues a partir de ahí puedes sacar esa parte positiva y la comparativa yo creo que no es algo que nos deba acompañar. Al final, cada uno tenemos nuestra propia esencia y tenemos que un poco como valorarnos, digamos, en eso. Y obviamente, pues seguir, digamos, preocupándonos por aprender. Claro, lo que pasa es que la comparativa es una de las tendencias de un cerebro rápido. Y si Sí, algo premia hoy en día es esa rapidez, esa totalmente. velocidad, ¿no? Tú lo has dicho, esa prisa, ese Sí. cortoplacismo. Entonces, bueno, al final es inevitable que entre esa tendencia del cerebro a compararte continuamente y esa presión que hay tanto a nivel social como a nivel deportivo, ¿no? Que los niños ya desde muy pequeños, incluso muchas veces esa presión, sin darnos cuenta, viene incluso por parte de los padres, de las familias, ¿no? Entonces, creo que no sé, No, no sé pero cómo percibís vosotros esa parte. a eso que has dicho de la comparativa, yo también o sea, siempre hay una especie de comparativa. Yo te pongo un ejemplo. Yo me acuerdo que hace años, igual que ahora, todo se consume muy rápido, vídeos cortos, 20 segundos, reproducciones, prácticamente el dedo no para de actuar. Yo veía a Thierry Henry, a Ronaldinho, a Ronaldo Nazario, a Zlatan Ibrahimovic, a jugadores que me apasionaban. Le pedía a un amigo que me grabase vídeos de 10 minutos cada uno en un DVD y lo consumía. Lo único que ahora mismo eso eran 40 minutos de vídeo y ahora mismo son 20 segundos corridos. Bueno, es diferente, nos tenemos que adaptar a eso, pero es verdad que esa comparativa, quizás el menor muchas veces no tiene esa capacidad para, para llegar ahí y necesita que ese entorno le haga decir, oye, está bien no compararse, sino simular y reproducir ciertas cosas, pero que eso no te lleva a cierta frustración. Es decir, que tú no puedes Eso. reproducir lo que hace Henry
cuando es uno de los mejores delanteros del mundo y que tú con 12, con 14, con 16 años quieras hacerlo en un corto espacio de tiempo. Claro, pero esa gestión de las frustraciones ahora mismo, a día de hoy, es uno de los talones de Aquiles de los chavales, ¿no? Entonces, hostia, yo creo que aquí hay que diferenciar muy bien cómo alguien, que como tú dices, en tu caso era más un intento de modelar, ¿vale? Que eso es una maravilla porque es impulsor, o sea, yo quiero, o sea, es algo como muy inspiracional. Quiero modelar esto, o sea, hacerlo en esa línea y, por supuesto, llevarlo a mi estilo, ¿vale? Lo malo es cuando estoy viendo continuamente y me siento como, es que claro, a mí no me sale esto y no me sale esto y me conecta con esa escasez, con ese, joder, que yo no soy capaz, no soy capaz, no soy capaz, y con esa, por supuesto, frustración que es tan difícil de gestionar hoy en día, sobre todo por los chavales jóvenes. Pues guay, me encanta este punto que hemos tocado. No sé si queréis añadir aquí algo, Tony, Alberto, si veis... No, es que esa es la clave, lo que dices. Al final, hoy en día, todos lo quieren inmediato y todos quieren lo que decías tú, el que no está en una cantera quiere estar y el que está quiere estar arriba ya. Y al final eso pues es complicado. Es delicado. Alberto, yo te quería preguntar una cosa ahora, viéndolo desde la parte de entrenador. Yo me acuerdo cuando me retiré como futbolista, claro, había gente que me decía, oye, tú tienes ese punto de liderazgo, ¿por qué no te haces entrenador? Y fíjate, había una parte de mí que no sabía gestionar, que decía, yo pensaba para mí, si yo estaba en 1000 vestuarios, ¿no? También en un montón, como tú, a otro nivel, pero como tú, de cantidad de muchos vestuarios, ¿no? Y siempre veía que al final, pues dentro del vestuario siempre hay 5 o 6 que piensan que el entrenador es un cabrón porque no juegan, ¿no? Y no podía con eso. O sea, decía, yo no puedo estar en un sitio donde yo sea consciente de que hay 5 o 6 que tienen un mal concepto de mí, ¿vale? Por supuesto, era una mala gestión mía, tanto a nivel mental como emocional. Era algo que se puede trabajar, pero a mí eso me limitó mucho. ¿Cómo lo gestiona Alberto Bueno a día de hoy? O sea, cómo, me encanta porque tú has hablado mucho de naturalizar. O sea, ¿has entendido que eso es parte del juego y lo has relativizado o cómo se lleva? ¿Cómo consigues gestionar, Alberto Bueno, esa parte de saber que alguien está mosqueado pues porque tienes que elegir 11 y tienes que hacer una convocatoria y otro se queda fuera? A ver, yo como jugador he sido un tanto vinagre a la hora en el día a día y un tanto complejo. Las cosas como son. Cuando pasa el tiempo, te analizas y llegas a entender que eso a veces es bueno, es positivo, pero a veces no te trae cosas positivas. Ese mensaje muchas veces se lo quiero transmitir a los chicos porque es verdad que muchas veces están por encima del bien y del mal y no escuchan. Es decir, oyen, pero no escuchan. Es decir, de hecho, a veces ves miradas que te están traspasando, están llegando al infinito y que no son capaces de saber percibir el mensaje que le estás pasando. A partir de ahí, como entrenador, obviamente, creo que la función del entrenador es todo el rato decidir, o sea, tomar decisiones constantes, unas de más importancia y otras de menos importancia, pero sabiendo que en muchas puedes acertar y en otras tantas vas a fallar. Naturalizarlo, como bien decimos, entenderlo, sobre todo y más en etapas como las que estoy, formativas, nunca ir en contra de o hacerlo por un motivo extra, ¿sabes? Sino que simplemente sea por el bien del equipo, por tus ideas, por tus gustos y que a partir de eso pues te motiven a tomar ciertas decisiones. El jugador al fin y al cabo es egoísta por naturaleza. Creo que ese egoísmo bien concebido es positivo, mal concebido no te trae cosas positivas. Y como hablábamos antes, la gestión y la dinámica de grupo y entender y hacerles convencerles de que esas decisiones van a favor del grupo y no van a favor del individuo o en perjuicio de un individuo, creo que al fin y al cabo es un poco el fin un poco que busco yo como entrenador, no sé un poco el Me resto. encanta. Es algo que nos manifestó aquí David Gordo en su día, ¿no? El decir, claro, Entrenador mío. el jugador es normal que solo mire su interés y que pierda de vista el interés grupal. Lo que permite a un entrenador estar un poco en calma es saber la parte que depende de él, que es que él sí está intentando mirar por el interés global, ¿sabes? Y que tiene la conciencia tranquila porque sabe que no está yendo contra alguien, pero claro, que tampoco por una mala cara no puede ponerse a decir, vale, venga, pues ahora para agradar a este voy a dejar de buscar ese bien grupal. Qué guay, me gusta un montón porque eso es valorarse, aprender a valorarse por la parte que depende de nosotros, o sea, saber que nosotros intentamos buscar ese bien grupal y que también es comprensible que al final cada uno
recibe la información y se la lleva a su parte personal y diga, ya, claro, bien grupal, pero yo no juego. Además, yo, a ver, quizás eso puede ser porque esa parte de haber sido futbolista mucho tiempo también te haga, digamos, entender eso de una manera un poco diferente. Yo acepto perfectamente una mala cara o un mal semblante de un jugador, porque lo entiendo, porque al fin y al cabo no está contento, no está jugando, no está teniendo los minutos que él espera, de su entorno y de su día a día, obviamente, le llegan más mensajes muchas veces más negativos que positivos, aunque intentemos que eso no pase, pero va a pasar, es algo que no podemos terminar de controlarlo. Yo lo único que quiero es que ese chico, ¿sabes? Trabaje, entrene, se parta la cabeza y que entienda un poco lo que le pedimos para ser opción y para que la elección del próximo fin de semana, pues tenerle de entre las opciones y que no se haya descarriado del grupo, sino que siga estando dentro de ese grupo y a partir de ahí pues sea una opción más. A mí, mientras se trabaje y se tenga la ilusión de trabajar, no hay ningún problema. Qué bueno. ¿Nos dirías tú como en esa parte de entrenador, porque has hablado de algo, de un tema que me parece súper importante, que es ese déficit atencional que tienen hoy en día los chicos, donde muchas veces te vas a vas a intentar que comprendan un mensaje, ya sea a nivel táctico, técnico, el que sea, y como tú dices, pues están ahí a por uvas, ¿no? ¿Tienes alguna herramienta que nos puedas decir, jo, pues a mí me sirve me ayuda mucho a que me puedan escuchar un poquito más o puedan estar más atentos, yo que sé, a lo mejor dice el hacerlo algo divertido, el hacer, no sé, o sea, ¿tienes alguna herramienta que te permita volver a traerles a decir, chico, o igual incluso contar experiencias personales tuyas, a lo mejor eso llama la atención? No lo sé, cuéntanos. ¿Tienes? Bueno, a ver, intentar ser un poco, o sea, yo por ejemplo cuando tenía el gusto por ser entrenador, una de las partes que tenía ahí como ese chivato de descubrirme es justo eso, qué capacidad tenía de hablar en público, no una rueda de prensa que siempre dicen lo mismo, sino ponerte delante de 20 chicos, cada uno con sus problemas y convencerles y hacerles partícipes de la idea y que todos salgan con más o menos las ideas más o menos claras. Porque es verdad que yo dentro del vestuario nunca he sido el típico líder, capitán en cuanto a hablar, en cuanto a tener la iniciativa y tomar la palabra sino que he sido un poco más líder en silencio, más un poco por esa personalidad que tengo. Entonces, intento hacerlos un poco partícipes, intento cambiar un poco las dinámicas, preguntarles cuando veo que alguien está un poco más disperso, que no está eso, intento, digamos, pues preguntar algo que le intente enganchar, un poco por ahí. No soy mucho de contar anécdotas mías personalmente, porque si no parece que esto soy el abuelo cebolleta, y además hoy que cumplo años, pues eso, no soy joven, pero que al final no me gusta ponerme yo como ejemplo, salvo alguna cosa muy puntual que sea muy gráfica o que sea muy representativa y que ellos lo vayan a entender claramente, pero sí les intento hablar con sinceridad, es decir, no decirles solamente lo que quieren escuchar. Wow, qué curioso. Pensé que alguien con tu experiencia sí que utilizaría mucho ese. Chicos, cuando yo estuve en el Oporto, y claro, que los chicos ya oigan eso y hagan, wow, creo que es una muy buena Y manera de llamar su atención y, hostia, pensé que la utilizarías más. la utilizo de manera puntual. De hecho, algunas veces alguna persona del cuerpo técnico me lo ha dicho como algo que podía utilizarlo más a menudo, ¿sabes? Es decir, que alguna vez lo he utilizado, incluso en alguna pequeña charla individual, a lo mejor a ese jugador Claro. sí le veo representado por él o veo que tiene alguna similitud, o justo lo contrario, algo opuesto, sí le puedo poner algún pequeño ejemplo, pero siempre he sido una persona bastante no, es que no sé, no es humilde porque no es humilde, porque no me gusta ponerme como ejemplo, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo termino siendo ejemplo muchas veces porque la gente, pues oye, pues me reconoce y a algunos les ha gustado y a algunos no les ha gustado, pero no me gusta estar hablando de mí y estar siempre en boca mía. Perfecto. Bueno, Has hablado de que, bueno, de que a lo mejor algún referente que tenías, pues, cuando jugabas y eso era Thierry Henry. Ahora, ¿qué referente sería para ti como entrenador? ¿Cuál sería un poco tu referente y por qué? No te sabría decir, o sea, yo cuando era jugador, o sea, futbolísticamente tenía muchos referentes, pero es verdad que a la hora de un poco seguir un poco los pasos, siempre diría Raúl González por ese carácter y ese gen competitivo y eso que transmitió en esos años como futbolista. Aparte, pues bueno, pues el estar en la misma cantera y el estar, digamos, más o menos
en escalones o en peldaños más o menos cercanos, pues te lo tenías como un poco espejo. Ahora como entrenador, al fin y al cabo, intento ver el fútbol de la manera que más me gusta. Hay muchos partidos que los veo simplemente por verlos y ojearlos. Hay otros que me interesan, que sí presto bastante más atención y que es... Pero realmente, al fin y al cabo, pues es que muchas veces no sabes lo que pasa muchas veces de puertas para afuera, que realmente es donde el entrenador se puede mostrar y puede, digamos, tener ese punto, digamos, de diferenciación con otro. Al final lo que muestran muchas veces, pues bueno, pues al fin y al cabo coges una minimísima parte de lo que un entrenador es en global, así que bueno. Un poco en general, ¿sabes? Me gusta el buen fútbol, me gusta pasármelo bien, entretenerme, disfrutar, pero también valoro otros tipos de fútbol que al final pues me hacen o intento que me hagan completar. Me gusta eso, ¿eh? Que no perdamos de vista que se puede ser entrenador y pasártelo bien. O sea, que no es ir allí a sufrir, a pelearte con los chavales con los jugadores. No, no, se puede pasar bien. Qué bueno, me gusta, me gusta. Sobre alguna situación que tú hayas vivido que haya sido complicada y que luego hayas podido ser, o incluso dentro, que a lo mejor tú fuiste capaz de verlo incluso dentro de la tormenta, decir, esto ha venido aquí para que yo aprenda tal, o a toro pasado que tú dijeras, es que yo crecí un montón desde ahí, a nivel personal, o maduré o tal. ¿Cuál podrías destacarnos? Aunque no te gusta hablar de ti, ahora te toca. Pero dices como cuando yo como jugador dices... Como jugador, me refiero. Eh, a ver, siempre, o sea, siempre digo que el futbolista profesional muchas veces hay muy pocos casos que tienen una línea súper estable, es decir, que el jugador tiene muchísimos altibajos. Vemos al fin y al cabo los jugadores de éxito que normalmente eso sí tienen una línea bastante estable, pero mi vida siempre ha sido, pues eso, coger muchas veces la maleta, ir a un sitio. Es verdad que siempre he sido capaz de yo elegir los de sitios y las oportunidades y la toma de decisión siempre está un poco en mi mano, que eso parece que no, pero facilita mucho, es decir, que te sientes un poco, te tranquiliza el que tú seas el que tomas esa decisión. Pero ya te digo, en Oporto he tenido momentos complejos en los cuales me he visto relegado con un segundo equipo y que era raro verme con chicos de 18 años cuando yo tenía prácticamente 30. En Boavista, por ejemplo, llegué y casé, o sea, entré como anillo al dedo, digamos, en un poco el proyecto. Estuve prácticamente un año y medio y luego por un cambio de dirección de presidencia, pues optó por jugadores jóvenes y por una apuesta por jóvenes para intentar monetizar con los jugadores, donde pago 2 por 1 y quiero ganar 4, y al fin y al cabo dejo de lado un poco jugadores con cierta experiencia que estaban dando resultado y rendimiento inmediato, y al fin y al cabo pues no terminas de entender por qué está montado así. He estado en Grecia donde la parte profesional pues era un poco así, y había una parte un poco más turbia en la cual pues dices, joder, esto no es lo que yo quiero, y al fin y al cabo tienes que saber convivir con ese entorno. Un montón de cosas, ¿sabes? Que al final, pues yo creo que al final vas sacando partes y extrayendo enseñanzas y pues bueno, pues analizas un poco y tomas decisiones de lo que te gusta y lo que no te gusta. Tomar decisiones. Me encanta que hables tanto de tomar decisiones. Yo siempre digo que al final el que quiere vivir su vida le toca de verdad tomar decisiones, porque si no al final vas a tomar decisiones pero de manera inconsciente, y lo que tú reflejas es que tú has tomado muchas decisiones de manera consciente, que al final es la manera de construir la vida que tenga sentido pues para Alberto Bueno, ¿no? Qué bueno. Es verdad, Iván, que también va de la mano con tener cierto éxito. Es decir, que cuando tomas las decisiones es porque tú has estado a buen nivel y tienes la capacidad de que se presenten 3 opciones. En este caso, Tony y Alberto te pueden decir, oye, mira, como agente te ofrezco 3 opciones, esta opción, esta opción y esta opción. Y tú eliges y ellos te pueden dar una opinión. Yo con la persona que siempre he estado, pues ha sido así, ¿sabes? He tenido la capacidad de elegir. Hay muchos jugadores que no tienen la capacidad de elegir y hay muchos jugadores que se ven obligados a coger una oportunidad que Total. no pinta del todo bien y que tiene que de ese no pintar todo bien, hacerle cambiar de cara para que pinte bien y Pero al final ilusionarte. siempre, pero al final siempre el poder es atreverte a tomar decisiones, porque si tú decides no decidir, ya estás tomando una decisión, que es no decidir. Pero me encanta porque tú al final, sí, yo tengo ahí como más facilidad que otros en decir, bueno, de estas 3 opciones, yo elijo esta, ya, pero luego hay inevitablemente, unas expectativas, elijo esta, espero que pase una serie de cosas, pero la vida es caprichosa, te planta otras delante
y lo que tienes que volver es a decidir. O sea, ahí lo que te tienes que dar cuenta es que tienes dos opciones. O sentirte una víctima y cagarte en todo y tirarte enredado en eso meses y meses o un año entero, ¿no? Y encima fuera de tu casa a lo mejor muchas veces. O, tío, me toca responsabilizarme, ¿no? Hacerme responsable de esto y volver a tomar decisiones. Es maravilloso, es que y me encanta todo lo que has dicho de decisiones, decisiones como entrenador, decisiones, claro, y como creadores de nuestras vidas también, decisiones. O lo haces de manera consciente o no te preocupes, que lo vas a hacer, pero de manera inconsciente. Y entonces te aseguro que el resultado es muy distinto. Qué Tal guay. No cual. sé si queréis aportar ahí algo, Albert, que os tenemos hoy callados. No sé si... No, porque estoy escuchando, la verdad Es ahí, que te guay, faltan las porque palomitas, que con al Alberto. final el Nada. valor es importante. A nivel, Alberto, algún entrenador que hayas tenido que, no que te haya hecho tomar esta decisión de ser entrenador, pero un entrenador que dijera, jolín, este tío me ha marcado, tanto a nivel deportivo, que al final nos pasa a todos que siempre te acuerdas de uno y dices, joder, macho, es que este me marcó por esto. ¿Hay alguno que digas, ya sé que a veces es complicado decir nombres, ¿no? Pero No, a que ver, creo que he tenido mejores entrenadores, no mejores, que he podido sacar más para la parte futbolística en mi inicio de carrera. También porque en los sitios donde estaba eran de mejor nivel, mejores entornos, mejor preparados. Y en mi última etapa ha sido un poco a peor, especialmente yo destaco en Grecia, donde en el último equipo, pues la verdad que no aprendí nada, ¿sabes? Y por eso salí de allí, o sea, tenía la idea clara que no quería perder el tiempo y quería volver un poco para un poco mi zona donde me sentía un poco más cómodo. Es verdad que el entrenador que más me movió a intentar descubrirme a mí mismo fue un poco Paco Gémez, por un poco por ese gusto que tenía de querer jugar, aun sabiendo que Paco tenía un montón de cosas buenas y otro montón de cosas malas, ¿sabes? Y le quiero con locura, pero sí me obligó o me autoobligué por un poco por ese mensaje muy directo que tiene de descubrir e intentar buscar ese Alberto que estaba ahí un poco adormilado en Valladolid, momentos buenos, malos, irregulares. De hecho, pues al final, pues no es casualidad que obviamente yo soy un individuo dentro de un grupo, pero pues tienes un descenso, tienes una permanencia y tienes un ascenso. Es decir, que has tocado un poco los tres momentos, pero sí es verdad que mi etapa en el Rayo es esa confirmación, no sé, confiar en ti mismo, ¿sabes? Y mirar al resto de compañeros y de rivales y sentirte como un jugador importante. Joder, qué bueno. qué Y bueno. como jugador, que hayas tenido así algún jugador que te gustaría destacar un poco, pues yo que sé, a lo mejor aquí como nos lo llevamos más a la parte mental, ¿qué jugador así, qué compañero has tenido que dijeras, joder, este tío qué fuerte mentalmente es? A lo mejor no le afecta esto que, hostia, si me pasara a mí, pues yo que sé, que igual una lesión grave y que veas que, pues eso, que enseguida haces ejercicio de decir, vale, pues ya está, esto ha pasado, pues hay que tomar medidas, hay que tomar decisiones. ¿Quién A ver, destacaría? al final, yo el tiempo que estuve en el Madrid, piensa que yo era muy joven, tenía pues eso, 19, 20 años cuando alternaba con primer equipo y yo siempre he sido una persona súper observadora. Y al final no es casualidad que estén ciertos jugadores durante muchos años en el, para mí, mejor equipo del mundo. Y veías a jugadores, ya he dicho Raúl, que es el mejor ejemplo porque le ves entrenar, le ves competir, le ves en el día a día y es increíble, pero ves a Michel Salgado, ves a Cannavaro, ves a Van Nistelrooy, ves a Gaby Heinze, ves a prácticamente todos que tenían un gen competitivo que no querían perder nunca. Entonces, al fin y al cabo, el mundo del fútbol es competir, obviamente, contigo mismo y competir con el de al lado, aunque lo entiendas que es tu compañero, pero es tu competidor. Y yo eso sobre todo lo entendí en el Madrid y sobre todo cuando fui a Oporto, que yo siempre digo, el mayor reto que yo tenía en Oporto era el competir semanalmente en el entrenamiento, porque al final en el partido eras en un 80% de las veces superior al rival. Es decir, tenías situaciones de gol, tenías ocasiones, eres dominador, tienes el balón, el equipo rival está un poco a merced de lo que tú propongas, salvo pues partidos de Champions o de Europa League si lo juegas, o Sporting, Benfica, Braga, un poco por ahí. Pero en el día a día es donde estaba tu prueba, es decir, competir con el que tienes al lado, imponerte, saberte diferenciar para ser opción y ser la elección del entrenador.
qué bueno, lo habéis dicho, súper interesante. Y en cuanto a, bueno, me imagino, sabes que todos, pues como llevamos como una voz interior, ¿no? Dentro de nosotros, y la voz interior puede ser como muy limitante, muy de mostrarte miedos o muy impulsora, ¿no? Y te puede impulsar. Entiendo que Alberto, por lo que está contando, ha tenido una voz interior como bastante, venga, tira para adelante, aprende desde aquí y tal. O sea, que no has tenido como a ese juez que tiene otra tanta gente, que yo me siento identificado mucho más con ese juez que en cuanto la cosa no salía como tú querías, venía y te decía que mal lo has hecho y hace no sé cuánto también la liaste y el próximo día te va a salir mal, no sé, eso, y eso le pasa a muchos futbolistas. En tu caso, ha sido Sí, bastante amable dentro de lo que cabe. sí, también he sido muy exigente conmigo mismo, es decir, que yo siempre era bastante autocrítico conmigo mismo, es decir, que nunca estaba contento con lo que se hacía, es decir, que siempre quería más. Creo que eso, yo creo que te da más cosas positivas que negativas, es verdad que a veces esa autoexigencia pues te hace nunca estar, digamos, contento, que eso hay veces que tienes que estar contento con lo que haces, pero a la vez te hace moverte siempre para buscar cosas nuevas, ¿sabes? La única cosa que a mí me sacaba un poco de era no disfrutar, porque yo siempre me he considerado un disfrutón de lo que he hecho, es decir, mi trabajo no lo considero un trabajo porque es mi profesión, pero es lo que he soñado hacer. Entonces, cuando yo sentía que de la parte de, cuando yo era jugador, de la parte de entrenador, lo que me transmitía no casaba más o menos con mis ideas, siempre y cuando teniendo una mente abierta, es decir, que fuese Mm, más radical y que tú sentías que no eras partícipe de, me volvía algo reacio, es decir, me volvía algo como que no estaba cómodo en ese sitio y he terminado saliendo de esos sitios, me ha pasado muy pocas veces, pero al final yo un día de mal momento llegaba al campo, llegaba al entrenamiento y podía llegar con un semblante raro, pero luego era el último que salía del entrenamiento porque me encantaba el campo, es decir, que yo empezaba y acababa y para mí esas horas eran sagradas porque siempre me he exigido al máximo. joder, qué bueno, ¿no? Qué guay. Ese volver a recordar, que eso lo trabajo yo muchas veces con los futbolistas, el volver a recordar de que en muchos casos lo que hemos perdido es ese jugar al fútbol. Se nos ha olvidado el jugar al fútbol. Nos ponemos a sufrir el fútbol, de verdad. O sea, lo sufrimos muchas veces. Le damos mucha importancia a un error, a esa presión, en vez de verla como algo, fíjate, o sea, esa presión, esa incertidumbre, que para mí muchas veces es algo que te mantiene vivo, porque yo he vivido muchos procesos en acompañamientos a personas que Ujú. justo cuando han venido a verte, lo que te han dicho es, estoy desilusionado, no sé si estoy metiéndome en una depresión y es simplemente porque es como que han llegado a un punto de su vida donde tienen todo y falta esa incertidumbre que es lo que te mantiene vivo. ¿Sabes? Al final, si tú la incertidumbre de estar en el vestuario para salir al campo, que no sabes lo que va a pasar, no sabes ni cuál va a ser tu actuación personal ni cuál va a ser el resultado. Si eso, en vez de sentirlo como miedo, eres capaz de sentir que eso es lo que te hace estar vivo, jolín, es que es brutal y eso te hace pues poder volver a jugar al fútbol. Yo la parte de ilusión siempre la he tenido. Hasta en los peores momentos que me veía entrenando con un equipo B que decía, ¿qué mierdas hago yo aquí? ¿Sabes? Mm. Salía al campo y mi reto era demostrarle que había mucha gente equivocada y a los chicos jóvenes que tenía que ser un ejemplo para ellos. Pero sí ¡Guau! es verdad que me ha pasado en algunos momentos que no estaba convencido de, digamos, de lo que me transmitía y entonces ahí tenía cierta duda. Pero ya te digo, yo de hecho ahora mismo juego con los chicos, me lo paso bien, veo un balón rodando y salgo detrás del balón rodando porque me encanta, me apasiona. Una de las cosas que le repito mucho a mis chicos ahora es que el fallo es algo, forma parte de, y que hay que pensar en la siguiente acción, porque muchas veces se frustran de la acción que ya es pasada, que no tienes prácticamente nada que hacer, si acaso un poco pensar por qué la has hecho mal únicamente, pero posiblemente muchos jugadores no son capaces de pensar a la vez que actúan para la siguiente acción, entonces es mejor no pensar en la anterior y pensar en la siguiente y ya habrá momentos y ahora mismo con las herramientas que tenemos le podemos poner post al día siguiente durante la semana o ya sea en una charla o sea en un vídeo, poner esas pequeñas cosas para que lo vean y que se den cuenta de, incluso que te den su manera, su reflexión, porque muchas veces a nosotros nos hacen llegar a una conclusión que no teníamos en el partido y decir, oye, pues yo lo he hecho así, me he equivocado por esto, pero por así, así, así. Y a veces que te convencen, pero que siempre digo, siguiente jugada, la siguiente. ¡Qué Qué bueno! bueno. Ese stop. Al Al final, final, si os dais cuenta,
lo que coincidían todos, David López cuando tuvimos la otra entrevista, David Gordo, es esa ilusión, esa pasión, y escuchando a Alberto, al final es que para estar ahí tienes que tener una mentalidad de élite, si no es muy complicado, porque al final lo estamos viendo, todo lo que nos cuenta Alberto coincide mucho en esa mentalidad en los anteriores entrevistados, o sea que al final tenemos claro que hay que tener ese tipo de mentalidad. Algunos lo tienen parte innato, como dijo David López en su día, lo que le pasó, que él no había tirado de ninguna ayuda externa y que, pues como dice Iván, esa vocecilla interna le iba diciendo lo que tenía que hacer. Otros mediante pues, esas herramientas que hoy en día puede haber, pero al final yo creo que para estar ahí arriba, aparte de ese talento, pues, esa pasión, esa ilusión y esa mentalidad de élite. Que bueno, me ha hablado Alberto aquí de un caso que yo pongo muchísimo, que es el mejor ejemplo de cómo explotar tus cualidades al 500%, que es Raúl González Blanco. O sea, yo de verdad muchas veces lo digo, ¿cuántos futbolistas con las cualidades de Raúl se hubieran quedado en tercera división? ¿Y qué le lleva a él? Pues yo creo que primero esa pasión, después esa inteligencia para ver, yo qué sé, ese sitio donde me voy y yo solo y acabo... No, es que él acaba empujando ya, pero ha sido capaz de irse ahí a empujarla. No la pego fuerte, pues me invento la palanca. Yo qué sé, era una barbaridad, una barbaridad. O sea, yo, el caso que ha puesto Alberto me parece brutal de... Ahí ya, bueno, seguro que también ese punto de mentalidad, pero el estar, como ha dicho Alberto también antes, súper abierto a aprender, a mejorar cada día, a esa disciplina, esa competitividad, no sé, me parece absolutamente brutal que Raúl se tirara tantos y tantos años siendo titular en el Real Madrid con la gente que venía. O sea, brutal, brutal. Me ha parecido un ejemplo increíble. Pues Alberto, si quieres, para poner un broche así de oro, ahora que has tenido eso, que tú tienes la carrera que tienes como futbolista y que ahora estás en plan entrenador, pues a esa gente que está ahí, o a lo mejor son chavales jóvenes, o que están ahí cerquita, ¿no? Dicen, ay, yo me va bien la cosa y a lo mejor puedo llegar. ¿Qué recomendación le podrías dar un poquito que se te ocurra a ti en función a tu experiencia, tanto como de futbolista como entrenador? A ver, al final a todos que no cejen en el intento de perseguir ese sueño. Obviamente para unos está más cerca que para otros, es decir, que si hablamos de canteras, todo lo tienen un poco más al alcance de la mano porque es verdad que tienen las herramientas, también se lo han ganado ellos, se lo han merecido el estar en esos contextos, y luego hay millones y millones de niños y niñas que juegan al fútbol por pasión y que tienen que mejorar, y en esa mejora, aunque sea granito a granito, pasito a pasito, pues ya está esa satisfacción personal de mejorar, porque muchas veces pues queremos ver a un chico o una niña que no tiene ciertas capacidades, que le queremos ver en unos contextos muy avanzados, y no, hay que disfrutar y reconocer que ese avance va a ser menor, pero por ello no deja de ser algo muy positivo, y a la gente que tiene ese potencial, ostras, pues descubrirle y hacerle ver que tiene que dar ese paso adelante, se tiene que convencer, tiene que escuchar. Yo creo que cada vez, y no porque ahora yo esté en este gremio un poco de los entrenadores, creo que los entrenadores cada vez están más formados, te pueden dar más herramientas, tanto los que venimos de la vía de haber jugado como los que no vienen de la vía de jugar, porque muchas veces se dice, no, es que el que es jugador tal, no, yo creo que hay gente súper formada, gente súper capacitada que a los chicos jóvenes les ayudan, y seguir ahí persiguiendo ese sueño que tenemos todos de chiquitito. Qué bueno, te voy a preguntar una última cosa que se me ha ocurrido ahora, que no se la he preguntado a nadie y que me gustaría saber contigo también para mandar un mensaje a esa gente. Yo siempre digo que muchas veces lo que creemos es que nuestra felicidad va a llegar cuando alcancemos no sé qué. Vale, Alberto ha llegado a estar en primera división y se ha mantenido ahí mucho tiempo. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿crees que la felicidad llega cuando llegas a un destino, es decir, como a Alberto le pasó, o crees que ese estado que se podría considerar como felicidad llega cuando tú sabes que el camino que estás recorriendo es tuyo y cuando aprendes a
relacionarte contigo de una manera, pues oye, amable, que te guste, y además sabes como que estás creciendo. Ya no por llegar a no sé dónde, sino por seguir creciendo. ¿Cómo ves tú eso? Porque al final creo que muchas veces nos llevamos el chasco cuando, no, es que creía que si me fichaba yo qué sé, el Zaragoza ya iba a ser feliz. Pero claro, luego me tiro 2 o 3 años en el Zaragoza y claro, se produce esa adaptación hedónica y estoy amargado porque al final, pues, no sé, muchas veces no es eso. Es ese otro punto. ¿Cómo lo ves tú eso, A Ale? ver, yo desde mi punto de vista, cuando ahora hago un poco balance de todo lo que he sido, me siento feliz conmigo mismo y sobre todo satisfecho. La misma satisfacción, digamos, con lo que he hecho. Obviamente, si eres autocrítico, ves que hay momentos donde podías haber insistido más, podías haber corregido ciertas cosas, pero obviamente ya no estamos ni en forma ni en disposición de corregirlo eso. Pero disfrutaba mucho más en el proceso. Es decir, que era mucho más feliz en el proceso, sabiendo que había momentos buenos y malos, y a partir de ahí, porque en ese momento tienes a tu alcance el poder corregir esas cosas. Eh, Total. Al final todos somos un poco inconformistas y cuando siempre quieres lo que no tienes. Cuando lo tienes, yo creo que la virtud es descubrir pequeños retos donde siempre te hagan motivarte un poco para, bueno, pues para que no entres en esa monotonía que le pasa a la gente con trabajos, con parejas, con Total. fútbol, etc, 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 y que estamos rodeados y al final pues son pequeños, no sé, pequeños logros, pequeños retos, pequeñas, no sé, para sentirte ahí vivo. Me gusta mucho. Mira, esa idea, a ver si te cuadra algo que, que suelo decir yo muchas veces, que es que nos suelen vender que el objetivo es el fin, ¿no? Y el camino, el proceso, como tú has dicho, es el medio. Y yo Ujú, lo entiendo justamente al revés. O sea, ujú. creo que el objetivo es el medio, o sea, es necesario que haya eso para que tengas ilusión, pero el fin es el proceso. O Sí, sea, sí, estoy más de acuerdo con eso. Al final, yo ahora mismo ya no soy capaz de modificar ciertas cosas que he hecho y al final, bueno, puedo hacer un balance. Y obviamente, sabes, cuando has jugado 15 años al fútbol profesional y te ha dado un montón de experiencias, pues a pesar de que hayas tocado ciertos niveles o no, sabes, tienes que ser agradecido y tienes que estar satisfecho con lo que has hecho. Pero sí, en el proceso yo creo que hay muchas cosas que no tocamos esas teclas para seguir insistiendo y para seguir mejorando o para seguir cambiando cosas y yo creo que ahí es donde un poco está. es que has hablado antes de poder. Es que, claro, en el proceso hay mucho más poder nuestro. O sea, en el proceso hay mucha más parte que depende de mí. Sin embargo, en el objetivo, en el resultado en sí, hay mucho factor que no depende de mí. Yo puedo poner todo y que por lo que sea no llegue a un sitio determinado, lo que sea. ¡Jo, qué guay! Alberto, pues no sé Aquí, si quieres decir algo, Tony. aquí Alberto. es importante de lo que ha dicho antes Alberto, que nosotros también se lo decimos a los jugadores, que es como tú has dicho, Iván, ¿eh? El fin de semana, por ejemplo, el día del partido, es como un objetivo que te impulsa, pero durante la semana tiene que ser ese disfrute, porque al final el jugador muchas veces lo que vemos es que durante la semana, como el lunes, martes, vea que a lo mejor ya no va a jugar, ya está encabronado toda la semana. Ya no entrena bien, o está, guau, que no voy a jugar, qué más da que haga esto. Entonces, de lo que estamos hablando al final, el objetivo tiene que ser la semana, como ha dicho antes Alberto, y el fin de semana, el 11, pues que sea una consecuencia, un resultado de un trabajo bien hecho durante la semana. Yo creo Si que tú no disfrutas entrenando, ¿qué sentido tiene luego el fin de semana? a ver, es fácil aquí en esta pequeña reunión, charla, llegar a esa conclusión. A mí me ha pasado que un martes, miércoles, jueves yo sabía que el peto naranja era el titular, no me lo pasaban y obviamente me quería ir contra el míster, entre comillas, ¿sabes? Obviamente, eso nos pasa. Hay que intentar gestionar un poco eso. Y luego llegas a la conclusión, ¿sabes? Incluso yo antes de ser entrenador, que realmente cuando llegas al fútbol profesional te están pagando por toda la semana. Es decir, te pagan por la semana de entrenamiento, donde ahí está a tu alcance ser una opción para el fin de semana. Y ahí ya no es Ya acaba. responsabilidad tuya. Ahí hay una persona que es el entrenador que elige y elige a 11 y elige a unos cambios y elige unos desconvocados. Y ahí lo único que tienes la capacidad es si te elige entre los 11 o te elige entre los desconvocados o te elige entre los que van convocados, ¿qué responsabilidad tienes tú para la función o para el rol que te han dado? Es decir, si eres de los 11 de titulares,
poner todo en campo para no salir de ahí y que el equipo salga beneficiado. Si eres de los que va a entrar luego, ¿qué le puedo ofrecer al equipo que no estaba haciendo antes? O sí, para aportarle. Y si eres desconvocado, cosa que a mí muchas veces me costaba saber, era qué rol tengo que asumir Wow, desde fuera para tal. Todo wow. depende del entrenador. La semana no depende del entrenador, muchas cosas dependen de ti. Qué guay algo que has dicho ahí, de verdad, de conseguir que tu ego, que esa parte solo de buscar beneficio propio, no, no supere a que te, o sea, que no haga que te olvides de que también estás dentro de un equipo y de que desde el banquillo se puede seguir aportando e incluso desde la grada se puede seguir aportando. Joder, Y pero eso totalmente, como me ha hemos costado jugado, mucho nos ha formado. Creo que nos cuesta todo. Pero creo que en nuestra época, hostia, nadie venía a contarte eso, a decirte, oye, que desde el banquillo tú puedes dar mucho, que desde fuera tú puedes dar mucho. O sea, nos valorábamos solo por, como tú dices, por el peto. El peto, a Pero ver. porque es que es muy difícil. Yo escuché a Guardiola hace poquito que lo dijo y no pasa en ningún trabajo. Al final, tú imagínate que llega un profesor al colegio y le llega el director y el día de que hay un examen final le dice al profesor, no, tú hoy no entras con los alumnos a clase. Es verdad. Pues claro, Guardiola dijo, es el único negocio en el que tú entrenas para jugar y el día de partido te llega el entrenador y te dice, no, no, perdona, tú no entras en el vestuario, que es que tú te quedas en la grada. Entonces, claro, es difícil. Lo que ha dicho Alberto es que es Nadie. muy Sí, 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 sí. complicado asimilar eso. ¿Cuándo lo vemos también muchas veces? Nos ha fastidiado. Ahora tú dices, no, es Claro, que yo cuando jugaba y me dejaban ponía caras. ¿Quién no la hemos claro. puesto? Pero Es el tema difícil es ahora. si cuánto te limita eso, ¿eh? O sea, el tema es si eres capaz de verlo un poquito antes y de aprender a gestionarlo para que no te limite y solamente tu cabeza entre en, jo, qué mierda, qué mierda, qué Beckham, mierda, qué mierda y no te deje ni rendir. ¿Vale? Porque, Beckham en el Madrid, cuando le apartaron. ¿Qué buah, hizo? Entrenar como el que más y luego buah, fue uno de los mejores para ganar la liga. buah, Ahora, brutal, ¿por qué? Volvemos a brutal. lo mismo, lo que ha dicho Alberto Moral antes. Es ¿Por qué ese perfil de jugador es top? Por esto. Es que no hay más, por la es mentalidad de élite que tiene, es que es así. un reemplazo total. Que, Pues pues nada, chicos, Alberto, yo no he bueno, hablado Alberto, que mucho, yo no, muchísimas. Dime, eso, no, que no he hablado mucho, que ya sabes tú, Iván y Alberto Moral, que soy de hablar, pero es que, Alberto, me ha encantado, creo que me ha aportado a mí también en lo personal mucho valor. Creo que va a ayudar a muchos chicos y ojalá lo escuchen muchos y se puedan ver reflejados y esas pildoritas que has dado ayuden, que creemos que sí, por lo menos a mí me ha servido. Y ahora ya te dirá Iván y Alberto, pero yo por lo menos darte las gracias por primero la predisposición, que da gusto que se pueda plantear algo y que de primeras pues se pueda contar contigo, eso es así, encima más hoy que es tu cumpleaños y que espero seguir viéndote por los campos porque igual que tú dices que disfrutas, ya sabes que nosotros lo disfrutamos también y cuando nos hemos visto en alguno pues siempre hay buenas palabras y eso creo que guay, ¿vale? Así que muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por este ratito. Pues nada, yo por mi parte, por supuesto, gracias por estar aquí el día de tu cumpleaños, me parece Gracias. algo a resaltar y por aportarnos tanto. Fíjate, hemos conseguido que incluso tú hayas aportado cosas, ideas que en otras entrevistas no habíamos conseguido exponer, porque al final en esa parte mental y emocional es difícil ya luego ir sacando nuevas píldoras, como dice Tony. Y, joder, tú has dado ahí en el clavo muchas cosas súper interesantes. Así que mil gracias, Alberto. Un Gracias. placer. Yo igualmente, Alberto, he aprendido también mucho y 100% lo vamos a ver en los campos. Así Genial. que a seguir. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias a todos los que veis nuestros vídeos en YouTube, a los que seguís en el podcast y, por supuesto, nos seguimos viendo por aquí con el siguiente invitado en breve. ¡Chao! ¡Cuidaros!